Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 18. No lo dudo. Eres un joven capaz. Sin embargo, los dos héroes principales y sus becarios están presentes en camino esta noche. Este regalo es simplemente para distraerlos mientras tú y tu nuevo amigo se vengan de quienes han perjudicado a la sociedad, dijo All for One con una sonrisa. ¿Eres tú quien está destruyendo Osu? ¿Y solo es para distraer a All Mighty Endeavor?, preguntó Katsuki con incredulidad. Sonrió. Eso es brutal. Yo también tengo mis propias razones para hacerlo, pero como dije cuando nos conocimos, nuestros intereses coinciden. Recuerda una cosa, Bakugo. No hay quid pro quo en este mundo de héroes y villanos. No tienes que dar algo para recibir algo. Simplemente puedes tomar, si eres lo suficientemente fuerte. Demuestra que eres lo suficientemente fuerte y podrías verte inmensamente recompensado en un futuro próximo, además de tu victoria sobre Izuku Midoriya, dijo All for One. Sí, claro. Si no es el alivio que sentiré al acabar con ese perro enfermo, no lo quiero, dijo Katsuki, y colgó, guardándose el teléfono en el bolsillo. El destino ha traído varias fuerzas para atacar la ciudad de Osu esta noche. Ahora, Cinder, es tu turno, dijo Stein, levantándose de su posición agachada. No olvides que también tienes una marca aquí, ¿sí?, dijo Katsuki con un bufido. Me divertiré si quieres, pero presiento que tú también tienes ganas de empezar. Así que vamos. Katsuki miró por encima del borde del tejado y vio que la calle se había vaciado prácticamente mientras hablaba con All for One. Los únicos lo suficientemente tontos como para estar en la calle mientras Osu era atacado por fuerzas desconocidas eran los dos estudiantes héroes que rondaban la agencia normal, Deku y Gafas. 13 y Manual se habían ido, probablemente para ayudar a limpiar el desastre que All for One les había dejado en el regazo, y Katsuki se sentía aún más emocionado por atacar ahora que se habían ido. Conocía los dones de esos héroes, y podrían haber sido difíciles de sortear, así que era bueno que se hubieran ido. Los dones de agua eran una tontería, diluían su sudor lo suficiente como para inactivarlo, y Agujero Negro era solo un truco que 13 no usó bien, pero seguía siendo poderoso. Por suerte, no estaban presentes para interferir con él y su plan, así que era libre de hacer lo que quisiera, como siempre lo había sido y siempre lo sería. Saltó del tejado del edificio y se dejó caer en el oscuro callejón frente a la entrada de la agencia normal, donde Deku y Gafas seguían de pie, escoltando a unos cuantos civiles perdidos al interior, esperando a que algo sucediera como idiotas. Si no entendían la necesidad de la proactividad, nunca serían héroes. De todos modos, no lo fueron, después de esa noche. Katsuki aterrizó con facilidad y se escabulló hasta el borde del callejón, ideando un truco sobre la marcha y sonriendo para sí mismo. Se agachó detrás de un contenedor de basura, los miró a ambos e hizo unos petardos que resonaron con fuerza en la silenciosa calle. Los ojos de Deku se abrieron de golpe y dirigió su atención al callejón. Bien, había oído los petardos y sabía lo que eran. Katsuki siempre había usado esos pequeños chasquidos y ruidos para poner a Deku en su lugar cuando estaba demasiado orgulloso de sí mismo, así que, por supuesto, esa debe haber sido la forma en que atrajo a Deku más cerca. Deku cruzó la mitad de la calle y se detuvo. Miró fijamente el callejón, aparentemente sin ver a Katsuki detrás del contenedor, y su rostro se contorsionó en ira, luego en miedo, y luego una máscara se deslizó sobre su rostro, una de furia fría y justa, y determinación. Izuku juntó las muñecas y un sonido metálico resonó en la calle vacía, haciendo que Katsuki se diera cuenta de que los guantes nuevos que llevaba probablemente eran más bien guanteletes de metal. Eso era digno de mención. Entonces, en un destello de luz blanca azulada, uno de los guanteletes desapareció, dejando una de las manos de Deku expuesta. Eso era otra cosa digna de mención. Estaba preparado para una pelea. Bien.
Iba a tener una. Katsuki se sintió mareado al darse cuenta de que Deku no se acercaría más. Se agachó aún más y colocó las manos a la espalda, listo para impulsarse por encima de Deku. Lanzó una ráfaga con ambas manos y se elevó, surgiendo de la oscuridad y flotando sobre Deku por un breve instante, donde sus miradas se cruzaron. ¿Cuánto tiempo sin verte, Deku? ¿Listo para morir? Extendió las manos para una explosión monstruosa. Esto iba a ser divertido. Esto estuvo mal. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al sentir un entumecimiento total. Katsuki Bakugo voló por los aires hacia él y emergió de la oscuridad del callejón con una sonrisa feroz. Un hormigueo le hacía cosquillar los dedos y el corazón le latía con fuerza. ¿Estaba pasando esto esta noche? En ese mismo instante, Izuku sintió una opresión en el pecho y la cabeza nublada, inundado de adrenalina. El hombre que había agredido a su madre estaba justo frente a él. El hombre que le había convertido la vida en un infierno estaba justo frente a él. El instinto lo dominó. Saltó hacia atrás, se apartó de Bakugo y se tapó la cara con el brazo cubierto, mientras escondía el brazo descubierto tras sí, para protegerse de la inevitable explosión. Esa explosión llegó apenas un segundo después, y aunque la precaución y el traje ignífugo de Izuku lo protegieron de la explosión, la onda expansiva lo hizo tambalearse de vuelta al otro lado de la calle. Asentó y miró a su enemigo. Bakugo había aterrizado y miraba a Izuku con ojos penetrantes, rojo sangre, del mismo color que la bufanda andrajosa que le cubría la cara y que se arrastraba tras él como una cola carmesí. Izuku no tuvo problemas para reconocer a la persona que más odiaba en el mundo, incluso con ese insultante intento de ocultar su identidad. Corrió hacia Bakugo y frunció el ceño, sin siquiera pensar en que solo uno de ellos podía usar su don en combate cuerpo a cuerpo. Bakugo atacó con una explosión, una pequeña probablemente destinada a aturdirlo, pero Izuku simplemente levantó el brazo cubierto y corrió a través de ella. Ahuyentó el humo con un gesto y aprovechó el impulso de la onda para convertirla en un puñetazo, que lanzó y aterrizó en la barbilla de un aturdido Bakugo, haciendo que su enemigo se tambaleara hacia atrás y se desplomara en el suelo. Vaya, dijo Bakugo con calma, poniéndose de pie. Eso es nuevo. Bakugo se abalanzó y lanzó otra explosión. Esta era más grande, e Izuku no tenía ninguna esperanza de superarla ni de esquivarla. La explosión atravesó la calle frente a Izuku y lo lanzó hacia atrás. Perdió el equilibrio y rodó sobre el duro suelo, pero se giró y se puso de pie de un salto. Izuku procesó vagamente a Ida al otro lado de la calle gritándoles, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho, bloqueando todo excepto a él mismo y a su enemigo. Corrió hacia Bakugo y rodó para esquivar otra explosión. Presionó a Bakugo, esquivando y bloqueando, lo que lo obligó a usar explosiones consecutivas, e Izuku sabía que eso ponía tensión en los brazos del rubio, lo que significaba que las explosiones serían más débiles. Una vez que una de esas explosiones más débiles intentó alcanzarlo, Izuku la bloqueó, agarró la muñeca de Bakugo con la mano cubierta y le dio un puñetazo directo al estómago. La mano libre de Bakugo se levantó y lo golpeó en la cara a cambio, antes de dispararle directamente al pecho con una explosión a quemarropa, que envió a Izuku volando por los aires. Izuku chocó con algo sólido y los motores rugieron bajo él. Ida lo había alcanzado, como descubrió al abrir los ojos. El chico más alto bajó a Izuku al suelo y se quedó a su lado, mirando a Bakugo con una expresión feroz. Izuku se contuvo, pero no resultó herido, salvo un dolor en el pecho que probablemente le traería moretones más tarde. Tenía un círculo ennegrecido justo en medio del pecho donde había impactado la explosión, del que salía humo, pero la explosión no le había atravesado el traje, así que pensó que aún resistiría. Izuku tosió cuando el humo le dio en la cara, pero lo ignoró. Gracias, dijo Izuku, jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Qué hace aquí?, preguntó Ida. Todo su cuerpo estaba tenso, y parecía estar listo para moverse en cualquier momento. No me digas que este es el monstruo del que hablaste antes. El silencio de Izuku probablemente dijo más de lo que él jamás podría decir. Muy bien, entonces. ¿Corremos o luchamos? Will sería inteligente, resopló Izuku.
Oh, esta vez no te escaparás, Deku. Gritó Bakugo, con un tic en el ojo mientras los veía planear su estrategia. Esto es todo. A la vida o a la muerte. Ganar o perder. ¿Lo entiendes? Izuku decidió guardar silencio. Miró a Iida, esperando que su amigo lo comprendiera, y luego se movió. Correr le resultaba un poquito doloroso mientras aún se recuperaba de una explosión directa en el pecho a quemarropa, pero se obligó a moverse. Izuku se dirigió hacia un lado, girando a la derecha de Bakugo, e Iida hacia el otro, llegando a la izquierda de Bakugo mucho más rápido que él. Iida abrió el ataque con una patada de barrido que Bakugo esquivó con un agacharse, pero el rubio no pudo esquivar la patada de hacha que Iida repitió con la misma pierna, golpeando la cabeza de Bakugo con su pie fuertemente blindado. Bakugo rugió y ni siquiera intentó alejarse del alcance de la patada, simplemente levantó ambas manos y lanzó una enorme explosión hacia Iida con un grito. Iida la esquivó fácilmente, pues los motores de sus pantorrillas cobraron vida y lo impulsaron a un lado, fuera del alcance de la explosión. Fue como All Might les había enseñado en clase. En el momento en que Bakugo disparó esa ráfaga, Izuku corrió y le arrancó las piernas, obligándolo a perder el equilibrio y caer al suelo. Izuku se colocó encima de Bakugo e intentó colocar sus manos en una posición en la que hacer una explosión solo le hiciera daño. Bakugo forcejeó debajo de Izuku e intentó enviarle una explosión desde muy cerca otra vez, pero no pudo dominar por completo a Bakugo, así que tuvo que conformarse con redirigir la ráfaga al espacio vacío junto a ellos. El retroceso de la explosión los envió a ambos rodando por la calle, lo que hizo que Izuku soltara de Bakugo. Los dos se pusieron de pie y se prepararon para el nuevo enfrentamiento, pero Iida corrió una vez más por la calle e intentó asestarle una patada a Bakugo, mientras fuego azul salía de sus motores. Bakugo parecía estar preparado esta vez, pues esquivó un ataque lateral con una explosión y envió otro contra Iida, quien lo esquivó solo porque su impulso era demasiado fuerte como para quedarse quieto tanto tiempo como para recibir un golpe. Se agachó y esperó el siguiente ataque de Bakugo, pero Izuku estaba distraído. Un sonido, como un tintineo metálico, llamó la atención de Izuku. Pensó que otro villano podría haber acudido en ayuda de Bakugo, pero seguían siendo solo ellos tres en la calle. En cambio, el sonido había sido el de un cuchillo que había caído al suelo cerca de donde Iida había estado hacía un segundo. ¡Qué extraño! ¿Alguien habría intentado lanzárselo a Iida? Podría haber sido. No. ¡Qué locura! Por otro lado, que Bakugo lo atacara así en medio de una calle normalmente llena de gente durante un ataque a la ciudad también era una locura. «Deja de hacer trampa, Deku», gritó Bakugo. «Lucha contra mí como un hombre de verdad. No tendrías ni idea de lo que es ser un hombre de verdad. Solo eres un niño, todos lo somos. La diferencia entre nosotros es que no estoy atrapado en un mundo de ensueño donde todo gira en torno a mí», gritó Izuku en respuesta. «Oh, ya estoy bien despierto, Deku. Verás lo real que es esto cuando tú y tu amigo estén muertos, y los desenmascaré como los falsos que son», dijo Bakugo, con una risa aguda y entrecortada que sorprendió a Izuku. ¿Se había vuelto completamente loco después de su última pelea? No voy a entrar en tu visión del mundo tan retorcida. ¿Estamos peleando o qué? ¿O te diste cuenta de que no puedes vencernos sin la ayuda de tus nuevos amigos?, dijo Izuku. Sabía que era una apuesta arriesgada. No estaba seguro de si Bakugo se había aliado con verdaderos villanos, pero era una suposición bastante acertada. No podía ser pura coincidencia. Si Bakugo había estado furioso antes, se puso furioso tras ese pequeño golpe. Se lanzó hacia adelante con una explosión y voló directo hacia Izuku. Aprovechó otra explosión en el aire para girar y reír al hacerlo. «Yo también puedo patear, idiotas». El giro de Bakugo se transformó en una explosiva imitación de la patada de hacha de Iida, que impactó con fuerza sobre Izuku. Mientras Bakugo se acercaba a Izuku, recuperó su otro guantelete y los levantó por encima de su cabeza en un cruce, bloqueando la patada con sus increíbles objetos de apoyo, incluso si tuvo que agacharse para absorber completamente el impacto sin lastimarse.
Escuchó los motores zumbando y saltó hacia arriba, empujando a Bakugo ligeramente en el aire mientras obligaba al rubio rabioso a alejarse de sí mismo y lo obligaba a ponerse en el camino de Ida, quien saltó en el aire y usó el impulso que le dio su Kirk para dar una patada en el costado de Bakugo, enviándolo a agitarse por el aire y aterrizando en la calle a una docena de metros de distancia. Izuku corrió hacia Ida al aterrizar e intercambiaron un gesto de asentimiento. La situación iba sorprendentemente bien. Pensó que podrían vencer a Bakugo si las cosas seguían así. Izuku nunca se había creído capaz de ganarle a Bakugo, pero con Ida a su lado, su falta de potencia de fuego a corta distancia se veía compensada. O al menos, su reticencia a usarla. El don de Ida era probablemente uno de los mejores de la clase, ya que le otorgaba un buen equilibrio entre potencia de ataque y maniobrabilidad. Aparte de eso, Ida tenía confianza en sí mismo y nunca dudaba antes de un ataque, como Izuku. Probablemente se debía a que se había criado entre héroes, a diferencia de Izuku, que tenía que controlar su don con cuidado para no matar a nadie. Era tranquilizador, empoderador. Hacía que Izuku sintiera que cualquier cosa que pudiera hacer sin su don era suficiente, ya que no había duda de que Ida podía hacer el resto. Por eso lo habían elegido como representante de la clase, aunque Yaoyorozu había conseguido el puesto. Izuku se relajó un poco. El terror se apaciguó un poco. Un cuchillo pasó volando junto a la cara de Izuku y se estremeció hacia atrás, retrocediendo unos pasos y cayendo al suelo cuando algo duro y rápido se estrelló contra sus piernas por detrás después de una serie de pasos metálicos. Izuku se giró y se incorporó sobre manos y rodillas mientras barría su mirada al otro lado de la calle, sus sentidos se agudizaron en pánico al escuchar un grito de dolor de Ida. Izuku vio como una figura se movía por la calle como una sombra, pasos metálicos resonando. Debieron haber hecho tropezar a Izuku. La figura estuvo sobre Ida en un instante, sacando el cuchillo que había fallado a Izuku por una pulgada de un hueco en la armadura de Ida en el hombro. Izuku había pensado que el cuchillo había sido destinado para él mismo y lo había esquivado, pero la realidad se hizo evidente para él, el corazón de Izuku se hundió en un pozo sin fondo en su estómago. Un hombre alto y delgado, envuelto en una bufanda color canela y ropa de tonos negros, grises y rojos intensos, se alzaba sobre Ida, quien permanecía completamente inmóvil en el suelo. Varias armas diseñadas para cortar y apuñalar espadas, cuchillos, botas con clavos colgaban de él, y su larga y prensil lengua rozó el cuchillo ensangrentado que recuperó mientras sonreía a su presa. El asesino de héroes había venido a matar a Ingenium por segunda vez. Izuku se puso de pie de un salto, pero la mirada roja del asesino de héroes era aún peor que la de Bakugo. La fría y odiosa mirada envió una oleada de terror sobre Izuku, aturdiéndolo. ¿Por qué no se movían los pies? ¿Era su don? Izuku rogó a sus piernas que lo impulsaran hacia adelante, pero se negaron. Todo su cuerpo temblaba aún más que cuando pensó que Bakugo iba a matarlo durante su primera prueba de batalla en la UA. Esto era igual, pero multiplicado por 10. Empeoró cuando se dio cuenta dolorosamente de que Bakugo se ponía de pie y reía como un loco, pero no pudo hacer nada al respecto. «Eres tú», dijo Ida con la voz temblorosa. «Eres tú, ¿verdad? ¿Por qué llevas esa armadura?», preguntó abruptamente el asesino de héroes. Ida se quedó boquiabierto al ver al villano que lo dominaba. «Me inspiré en un gran hombre, un hombre al que tú mismo aniquilaste y dejaste mutilado de por vida. Pero jamás podrás matar a Ingenium mientras un miembro de mi familia esté dispuesto a adoptar el nombre. Llevo esta armadura por quienes no pueden. ¿Me entiendes, villano? Te derrotaré, asesino de héroes, y te haré pagar por tus crímenes». «No es suficiente», dijo el asesino de héroes. «Muere». El asesino de héroes levantó el cuchillo que sostenía por encima de la cabeza. Miró a Ida con su fría mirada roja y descargó la hoja con fuerza. Una ola de frío blanco azulado se extendió por la calle y, de repente, el asesino de héroes saltó lejos de Ida, esquivando un semicírculo de hielo irregular que surgió a su alrededor, creando una barrera alrededor del chico congelado y envolviéndolo en un escudo protector. El corazón de Izuku volvió a latir, y sintió que todo su cuerpo se relajaba al reconocer ese hielo.
El asesino de héroes aterrizó calle abajo junto a Bakugo, y se intercambiaron algunas palabras, pero a Izuku no le importó lo que tuvieran que decir. Miró hacia atrás y siguió con la mirada la línea de hielo en el suelo para confirmar que su salvador era quien creía. Shoto Todoroki, con un nuevo traje de héroe que consistía en un mono azul con botas y correas blancas que se ceñían a sus hombros, de pie con el pie derecho cubierto de hielo delante. A su lado, Izuku jadeó cuando vio a Ochako junto a Todoroki, también con su traje de heroína, que de alguna manera se veía incluso mejor en ella que la última vez que lo había usado, y sintió como si literalmente pudiera derretirse en un pequeño charco en el suelo de puro alivio. Perdón por tardar tanto, dijo Todoroki, exhalando una bocanada de aire frío. ¿Ustedes dos necesitan ayuda?, preguntó Ochako con una gran sonrisa en su rostro. Oh, Cosmo, dijo Izuku con la voz entrecortada. Izbeaktroud, ¿están bien tú y Tenya?, preguntó Ochako. La atención de Izuku volvió a Iida. Tenya corrió y se arrodilló junto a Iida, antes de desplomarse aliviado. Está bien. ¿Quiénes son?, preguntó Todoroki mientras derretía el hielo que había hecho. Ochako se esforzó por respirar con normalidad mientras evaluaba la situación. Iida había sido apuñalado y el traje de Izuku, era gracioso que los colores hubieran cambiado para combinar con su cabello, pero eso no importaba, estaba chamuscado, pero ninguno de los dos estaba gravemente herido, lo que alivió la tensión en sus hombros. Temía que hubieran llegado demasiado tarde al ver la pelea calle abajo, pero por suerte Todoroki tenía la distancia justa para salvar a Iida de ese tipo con cuchillos. Un momento. ¿Era él, el asesino de héroes? Tenía que serlo. Así que Iida había estado en Osu buscando venganza. Tendría que preguntarle cómo estaba más tarde. Ochako no iba a dejar que se le escapara de nuevo. Y junto al asesino de héroes, la sangre de Ochako hervía. Tenía que evitar apretar los puños para no salir volando. Llevaba una bufanda que le cubría la parte inferior de la cara, pero sin duda era Akatsuki Bakugo. Por fin se había vuelto un villano, ¿eh? Tenía algunas ronchas rojas en la cara y los brazos, y parecía respirar con dificultad, así que Izuku e Iida claramente habían opuesto resistencia, pero no estaba ni cerca de caer. Eso iba a ser mucho más difícil que simplemente mantenerlo ocupado hasta que llegaran los refuerzos. Y luego estaba el asesino de héroes. Parecía que acababa de entrar en la batalla, y eso era lo peor. Ochako no estaba segura de que todos juntos pudieran derrotar al asesino de héroes, y mucho menos cuando Bakugo estaba cerca para causar problemas. Tenía que pensar. ¿Qué haría All Might aquí? No puedo moverme, dijo Iida enseñando los dientes. Mi cuerpo no se mueve. Podría ser el don del asesino de héroes. Yo también estaba aturdido, pero probablemente solo tenía miedo. ¿Cuánto tiempo llevas congelado?, preguntó Izuku. A Ochako le resultó más fácil admitir que tenía miedo cuando Izuku estaba tan dispuesto a hacerlo, pero el miedo se disipó al considerar los poderes del asesino de héroes. ¿Parálisis? Desde que me llevó al suelo, dijo Iida. Cierto. Debe ser necesario algún tipo de contacto. ¿Es solo piel con piel o es algo más?, preguntó Izuku. Ochako solía tener la sensación de que Izuku hablaba más consigo mismo que con los demás cuando se ponía así, pero agradecía cualquier información que pudiera obtener en ese momento. ¿Qué más le hizo a Tenya y no a mí? Lamió la sangre del cuchillo. Debe ser. Ingiere sangre para paralizar a sus víctimas. Perfecto para un depredador de emboscada. El asesino de héroes sonrió de repente y rió a carcajadas. Le lanzó un cuchillo a Izuku y corrió tras él, sin detenerse ni un segundo cuando Izuku, de alguna manera, logró atraparlo con su mano. Su expresión furiosa no delataba el esfuerzo que le había costado lograrlo. Ochako notó un segundo después que tenía guantes nuevos y relucientes, así que supuso que eran lo que le había permitido hacerlo. Entonces, presionó un panel en la muñeca y el guante izquierdo desapareció, lo que le permitió cambiar de mano con el cuchillo y usar su don para reducirlo a la nada. Stein se detuvo a medio camino, deteniéndose y observando cómo su arma se desintegraba sin esfuerzo por parte de Izuku.
Izuku frunció el ceño al asesino de héroes, sin miedo en su rostro, y Ochako sintió una determinación similar. Finalmente comprendió lo que haría All Might. Se movió. Ochako perdió peso con una palmada en el hombro y saltó del suelo. Apuntó a la pared de uno de los edificios más altos y saltó, moviéndose más lento de lo que sabía que Bakugo podía por el aire, pero lo suficientemente rápido como para ganar impulso. Luego giró y se impulsó horizontalmente desde la pared, saltando hacia el otro lado de la calle, donde aterrizó de pie y se impulsó hacia el suelo. Ochako voló por los aires, más rápido de lo que jamás había logrado durante su entrenamiento con Gran Torino, y se abalanzó sobre el asesino de héroes. Ella pateó, y él bloqueó con la espada que había desenvainado mientras ella ganaba velocidad, y Ochako salió volando hacia la pared, donde se impulsó y ganó velocidad mientras rebotaba de un lado a otro. Se reprendió a sí misma por olvidar que su ataque no tendría continuidad si seguía sin peso. Lo intentó de nuevo, el doble de rápido tras unos cuantos rebotes más, y liberó su don sobre sí misma justo antes del impacto, de modo que, al patear, la espada del asesino de héroes absorbió todo su impulso y se hizo añicos. Este se deslizó hacia atrás después de que su talón se clavara en su muñeca, y el resorte de su bota transformó toda su aceleración en fuerza que lo embistió. Aterrizó torpemente, pero Izuku y Todoroki llegaron rápidamente para apoyarla mientras empujaba al asesino de héroes hacia Bakugo. ¿Desde cuándo puedes hacer eso?, preguntó Izuku mientras la miraba con los ojos muy abiertos y una sonrisa en su rostro. Desde ayer, dijo Ochako, devolviéndole la sonrisa. No han terminado, gritó Todoroki, agachándose y deslizando su pie derecho frente a él mientras regresaba a su posición de combate. El asesino de héroes no temblaba de miedo, pero su postura había cambiado y entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a los tres estudiantes héroes que quedaban en pie, como si reevaluara su fuerza. Ochako sintió una euforía al haber conseguido esa reacción del famoso villano, pero sabía que el único truco que tenía era el que ya había usado, así que no podría sorprenderlo así de nuevo. No le importaba. Ochako tendría que dejar que Izuku y Todoroki se acercaran y lucharan cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Bakugo atrajo su atención. Estaba allí de pie, con su bufanda carmesí ondeando en la tenue brisa, mirándolos a los tres con los ojos entrecerrados y las explosiones crepitando en sus manos. Bakugo temblaba, y todas sus extremidades se sacudían con tanta fuerza que creyó oír un crujido si estuviera más cerca de él. Pero no era miedo. Era como si esos ojos rojos brillaran con el odio y la rabia que debió sentir en ese momento, al ver a Ochako y Todoroki acudir al rescate de Izuku. Se quedó allí, furioso, y soltó un grito brutal que hizo estremecer a Ochako. ¿Cómo se atreven, extras, a interrumpirme?, gritó Bakugo. Se suponía que esto era todo. La pelea final. ¿Tienen idea de lo estúpido que es querer ayudar a un asesino y a su lacayo? ¿Un asesino? ¿De quién hablas?, preguntó Ochako. Se refiere a mí, dijo Izuku con una mueca. Miró a Bakugo directamente a los ojos a lo lejos. Como si fuera alguien capaz de hablar, trabajando con un asesino en serie conocido. En serio, Bakugo, sabía que estabas delirando, pero es un poco exagerado, ¿no crees? Basta, dijo Bakugo, y se lanzó hacia adelante con una explosión. En el mismo instante en que Bakugo empezó a avanzar, aprovechando sus explosiones casi tan rápido como Ochako podía moverse en estado de ingravidez, el asesino de héroes también se movió, lanzándose sobre sus propias piernas incluso más rápido que la velocidad explosiva de Bakugo. El asesino de héroes los alcanzó al instante, atravesando la barrera de hielo que Todoroki había erigido un instante antes como si no existiera. ¿Cómo era tan fuerte? Ochako se desplomó y saltó a una pared, donde empezó a rebotar como Gran Torino intentando ganar velocidad para otro ataque. Intentó tocar a Bakugo al pasarlo y él lo adelantó, pero él usó una explosión para cambiar su trayectoria y correr por los aires tras Izuku, quien esquivó su ráfaga inicial en dirección opuesta a Todoroki, quien comenzó a luchar contra el asesino de héroes uno a uno con su hielo.
Cuando Ochako pensó que había desarrollado suficiente velocidad para realizar otro ataque, evaluó su ataque lo mejor que pudo mientras seguía rebotando de un lado a otro y ganando velocidad segundo a segundo. Todoroki seguía buscando la precisión, manifestando picos de hielo que se alzaban del suelo e intentaban ensartar al asesino de héroes a menos que éste esquivara, lo cual siempre hacía. A cambio, el asesino de héroes nunca fallaba en atravesar las gélidas defensas de Todoroki y acercarse a pesar de los intentos del chico de protegerse con su hielo. De nuevo, ¿cómo era tan poderoso el asesino de héroes? El asesino de héroes usó los restos de un pico para saltar e intentar un ataque con salto hacia Todoroki, que no logró esquivar y recibió un pequeño corte en la ceja derecha. El asesino de héroes se abalanzó hacia adelante con la lengua fuera, lo que hizo pensar a Ochako que Izuku había tenido razón sobre el don del villano, pero fue repelido por una ráfaga de fuego rojo intenso que iluminó toda la calle y derritió el hielo cercano mientras obligaba al asesino de héroes a retirarse. Mientras tanto, Izuku luchaba cuerpo a cuerpo contra Bakugo, con ambas manos cubiertas, impidiéndole usar su don. Esquivaba y paraba hábilmente las explosiones de Bakugo, mientras echaba un vistazo a la otra batalla mientras lidiaba con la suya. Ochako sabía que Izuku podía defenderse, como lo había hecho antes de que ella apareciera, pero sentía la necesidad de ayudarlo. Tenía que confiar en que lo lograría. Todoroki estaba concentrado en mantener al asesino de héroes lejos de él y de Jida, mientras que Izuku solo tenía una cosa en la que concentrarse. Ochako se armó de valor y se lanzó hacia el asesino de héroes, liberando su don y pateándolo entre los omóplatos cuando este esquivó hacia atrás otra ráfaga de fuego, enviándolo de cara contra una columna de hielo que tuvo que cortar en pedazos para evitar. Si pudiera tocarlo sin correr el riesgo de que la cortara, lo haría, pero primero debía asegurarse de que estuviera desarmado. Aterrizó junto a Todoroki e Jida, quien seguía paralizado, y contuvo el aliento por la reacción negativa de usar tanto su don. Era mejor que antes lidiando con ello y abriéndose paso, pero nunca dejaría de ser un problema para ella. Miró fijamente al asesino de héroes mientras Todoroki derretía el hielo entre ellos para tener una línea de visión clara. Él la miró de reojo y asintió, un gesto que ella le devolvió. «Hagámoslo, Todoroki. No vamos a dejar que lastime a nuestros amigos», dijo Ochako. Se le quebró la voz, pero no le sobraban fuerzas para avergonzarse. «Sí», respondió con firmeza. Esto estaba bien. Todo estaba bien. En serio. Katsuki habría preferido que Deku hubiera intentado hacer su mierda de mártir y luchar contra él solo porque no quería que nadie más saliera lastimado por un asunto personal, o lo que sea que se le ocurriera. Ya era bastante malo que Gafas se hubiera involucrado. No tenía que comprobarlo para saber que iba a sentir eso durante mucho tiempo. Sin embargo, Stein había derribado a ese imbécil entrometido, aunque aparentemente no fue suficiente para acabar con él. Y entonces aparecieron Flavir y Scarface. Ahí fue donde Katsuki casi lo perdió por completo. Ya era bastante malo que Scarface estuviera allí, ya que el hielo de ese idiota era más o menos un contraataque para su don, pero Flavir era uno de los que Deku había lavado el cerebro por completo. Habían llegado a usar nombres de pila el uno con el otro, lo que puso enfermo a Katsuki. Eran. Él no la habría manipulado tanto. ¿No podría haberlo hecho? ¿O sí? Katsuki dejó que la indignación y el asco que sentía burbujeando en su pecho y estómago impulsaran sus movimientos mientras luchaba cuerpo a cuerpo con Deku. No importaba que la situación hubiera cambiado. No importaba que Deku tuviera más hombres de su lado que Katsuki del suyo. No importaba que Scarface resultara ser capaz de disparar también, o que apenas pudiera seguir los movimientos de Flavie cuando realmente se ponía furiosa. Nada de eso le importaba a Katsuki. Solo importaban Deku y él mismo, luchando como siempre debieron hacerlo, solos mientras sus dos lacayos con el cerebro lavado intentaban una y otra vez proteger a Gafas mientras él no lograba levantarse del suelo como un debilucho. Stein podía con ellos, había matado héroes más fuertes que ellos antes. Tenía a Deku solo para él, entonces, iba a saborear cada detalle a esto. Deku se agachó para esquivar una de sus explosiones y le asestó un uppercut en la barbilla.
Katsuki gruñó de dolor y lo fulminó con la mirada, pero el nerd parecía haber superado la patética debilidad que lo había hecho estremecerse ante su mirada en el pasado. Así que sí tenía agallas. Deku presionó la abertura que había creado y lanzó un puñetazo con la otra mano que aterrizó justo debajo de las costillas de Katsuki, en su costado, con la dura tela de su traje clavándose en él. Haría trampa de esa manera y usaría nudillos de metal. Cualquier cosa con tal de no usar su don y mantener la frágil ilusión que había construido con estos debiluchos. Katsuki rugió y levantó la pierna para patear a Deku fuera del alcance cuerpo a cuerpo, pero el bastardo simplemente esquivó su patada y le dio un golpe con la otra pierna, enviándolo al suelo. «Quédate abajo, idiota», gritó Deku. «Nunca», gritó Katsuki. En el momento en que Deku cambió su peso para forcejear con él en el suelo, Katsuki le lanzó una explosión. El nerd la bloqueó con sus elegantes mangas metálicas y su ridículo traje ignífugo, pero aún así tuvo que aguantar la fuerza del ataque. Fue entonces cuando Katsuki se puso de pie de un salto, expulsando el humo con un movimiento del brazo y desencadenando una cadena de explosiones en su mano derecha. La fuerza de esas explosiones, sumada a su presencia en el aire, lo impulsó a dar un giro lento y se giró con el codo por delante debido a la forma en que sujetaba el brazo. Ese codo impactó contra el alto bloqueo cruzado de Deku, y Katsuki gruñó. «Detén eso». Mientras el bloqueo lo mantenía en el aire, Katsuki desencadenó otra explosión en cadena con la mano izquierda, sujetando el brazo igual que la derecha, y giró en sentido contrario, de modo que su codo izquierdo impactó con fuerza en el pecho de Deku, impulsándolo hacia atrás y dejándolo sin aire. Deku se tambaleó hacia atrás cuando Katsuki aterrizó en el suelo. Le dolían un poco los codos tras realizar ese movimiento. El dolor tampoco importaba. Simplemente estaba emocionado de saber que el movimiento había funcionado. Mientras Deku farfullaba y recuperaba el aliento, miró a Katsuki con sorpresa y reconocimiento en el rostro. El nerd debía de haberse dado cuenta de lo que había sucedido, y Katsuki sonrió al pensarlo. «Es movimiento jadeó Deku». «Así es, Deku. Fui a tu casa. Tu patética madre no quería hacer lo correcto, así que tuve que ser un poco brusco con ella». «Lo siento», dijo Katsuki con una gran sonrisa. «Al menos saqué una cosa de ese lugar asqueroso. Algunos movimientos nuevos y una buena idea de cómo lidiar con algunos de los falsos héroes que has convertido en tus fans número 1. Menuda recompensa». Deku lo miró, y un poco del antiguo miedo finalmente se reflejó en su rostro. Un instante después, desapareció, reemplazado por una furia ardiente mientras golpeaba uno de los pequeños paneles negros de sus protectores de brazo blancos. La cosa desapareció de nuevo, comprimiéndose en la muñequera que quedaba. Katsuki sonrió al notar que era la mano izquierda que Deku había descubierto, y se dio cuenta de que podía hacerla coincidir con la otra, dedo por dedo, o la ausencia de él. Deku huyó de inmediato, corriendo hacia las puertas dobles de la agencia del idiota de manual. A Katsuki le picaban las palmas de las manos. La molestia y la frustración comenzaban a afectarlo, pero lo persiguió, lanzándose por los aires y abalanzándose sobre Deku mientras usaba su mano descubierta para desintegrar uno de los postes de la puerta doble y sujetarlo como aquella chica del festival deportivo, la del bastón. Katsuki detuvo su impulso descendente y aterrizó justo fuera del alcance del arma improvisada, burlándose. ¿Crees que eso me va a derribar, Deku? ¿De verdad crees que soy tan estúpido como para caer en tu trampa?, preguntó Katsuki, con las manos crispadas por el deseo de liberar su don. Tienes razón. Creo que eso podría ser demasiado astuto para ti, dijo Deku. Katsuki intentó responderle a Deku con una réplica a su insulto, pero su atención se centró en el arma que había hecho con la manija de la puerta. Deku sostenía el bastón con ambas manos, pero su mano descubierta solo tenía 2 dedos tocando el poste a la vez, probablemente para equilibrarse. ¿Por qué? Deku podría haberlo sujetado fácilmente con 4 dedos y no haber activado su don, así que el juego de equilibrio era innecesario. A menos que eso hubiera cambiado. Parecía que la mecánica de activación de 5 puntos del don del bastardo había sido eliminada de alguna manera, reemplazada por un nuevo requisito. Era algo de lo que había que estar alerta.
No me llamarás estúpido cuando mate a tus amiguitos y te parta el cráneo en esta maldita acera, Deku. Rugió Katsuki. Deku echó un vistazo a los demás y Katsuki lo dejó. Su pequeña pelea los había llevado unos 20 o 30 metros calle abajo, y la otra batalla ya había destruido prácticamente gran parte del camino. Stein se encargaba de los 3 chiflados, pero debido a la velocidad de Flavi y Gafas, y al área sobre la que Scarface podía atacar, no hacía mucho daño y se dedicaba casi exclusivamente a la defensa, lo que dejó a Katsuki con el alma en pena. El infame asesino de héroes del que Katsuki siempre había oído hablar jamás se dejaría vencer por un grupo de mocosos héroes este primer año. Scarface había colocado pilares de hielo para que Flavi rebotara y ganara velocidad, y acorraló a Stein con ataques de fuego que parecían teñirle el brazo izquierdo de un rojo brillante y desigual. Gafas también usaba los callejones y las calles laterales para ganar velocidad y lanzar ataques fuertes, lo que obligaba a Stein a esquivarlos a toda prisa. Katsuki se preguntó si Stein podría perder, pero no podía pensar así si quería vencer a Deku en ese momento. ¿Ves? Abandonaste a tus amigos por culpa del asesino de héroes. Menudo héroe. Dijo Katsuki con un tono que destilaba superioridad. No abandoné a nadie. Cosmo y Shoto decidieron ayudarnos a Tenya y a mí, porque somos amigos, y te lo agradeceré eternamente. Supongo que no lo entiendes, porque no te importa nadie más que tú mismo. Gritó Deku. Ya fue suficiente porquería de la boca de ese mentiroso. Katsuki presionó a Deku de nuevo, lanzándose hacia el bastardo a toda velocidad. Deku intentó blandir el poste hacia él, pero Katsuki se impulsó hacia arriba y con su doni lo volteó. El bastardo se volvió astuto e intentó reutilizar el golpe de su ataque fallido y atraparlo en el otro lado, pero Katsuki pisoteó el poste y se empujó hacia abajo sobre él con una explosión, que lo dobló tanto que ya no pudo usarse para el propósito para el que Deku lo necesitaba. Katsuki se empujó con una patada al pecho de Deku y aterrizó en el suelo mientras el bastardo se tambaleaba hacia atrás y lanzaba el poste al suelo. Katsuki corrió hacia Deku y preparó una ráfaga en su mano mientras Deku le devolvía el favor y cargaba también. Deku se agachó y presionó su mano descubierta contra el suelo, que se agrietó y se hizo añicos con el más ligero toque. Tan solo ver esas telarañas hundirse en la acera le provocó escalofríos. Arrancó trozos de acera del terreno arruinado y se los arrojó, bloqueándole la vista momentáneamente. Katsuki gritó furioso y lanzó una patada ciega de donde creía que estaba la cabeza de Deku. No podía permitirse perder ni un solo momento ante ese bastardo. Un momento después, los pequeños trozos de escombros que Deku había lanzado como una cortina de humo cayeron de su cara y pudo ver de nuevo. Katsuki redobló sus esfuerzos, enviando otra patada a Deku, impulsada por una explosión. Pudo verlo en los ojos de la escoria mientras su cuerpo luchaba contra su reflejo de lucha o huida, dividido entre los dos. Finalmente, pudo decir por la forma en que el cuerpo del nerd se tensó que eligió luchar contra este ataque en particular en lugar de huir. Eso era bueno, Katsuki quería ganarse esto. Bajó su pierna sobre Deku con fuerza en una patada de hacha como lo había hecho antes. El maldito soporte del brazo de Deku recibió el golpe cuando su otra mano subió para agarrar su pierna, pero ambos se congelaron a mitad del ataque. Su otra mano. La descubierta. Deku actuó por puro reflejo y agarró su pierna con toda su mano sin restricciones. La pernera de sus pantalones se destrozó al instante. Líneas como patrones geométricos subieron por su pierna, sin dolor a pesar de su aspecto. ¡Mierda! Izuku apartó la mano de la pierna de Bakugo, esperando haber sido lo suficientemente rápido como para evitar que su don surtiera efecto. Después de todo, solo había aguantado medio segundo, así que podría haber salvado la pierna. Por desgracia, como con todo en esa terrible noche, la suerte no estuvo del lado de Izuku. Pareció como si Bakugo hubiera flotado en el aire durante 5 minutos mientras todo se desarrollaba a cámara lenta. La pernera del pantalón del rubio se rasgó y las tiras de tela que quedaban volaron con la brisa. Líneas, grietas finas como cabellos en la piel de Bakugo, serpenteaban a lo largo de su pierna, subiendo hacia la rodilla y bajando hacia el pie desde donde Izuku le había agarrado la pantorrilla.
Pensó que cualquiera de los dos podría haber tenido la suerte de que fuera un corte limpio, pero no podía tener nada bueno. La pierna de Bakugo se desprendió, reducida a sangre y polvo por el toque de Izuku. Lo único que quedaba, para cuando Bakugo aterrizó en el suelo, gritando de rabia, era aproximadamente la mitad de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. El resto estaba destrozado y desintegrado, sus restos en la acera entre ellos mientras Bakugo se sujetaba la pierna y chillaba de dolor. No le salieron las palabras mientras Izuku permanecía allí, observando a su amigo de la infancia, ahora enemigo, agarrarse el muñón ensangrentado de su pierna y retorcerse de dolor por sus propias acciones. Su corazón latía con más fuerza que nunca, la sangre le subía a los oídos mientras observaba los restos polvorientos y ensangrentados de la pierna de Bakugo. La mano de Izuku, su mano mortal, vibraba mientras todas las pequeñas terminaciones nerviosas de sus dedos cobraban vida al usar su don. La miró. Había retirado la mano antes de que la sangre brotara, así que estaba limpia. A Izuku le pareció mal, como si fuera injusto de alguna manera, pero no pudo racionalizar su camino a una conclusión. Sus pensamientos surgieron lentamente a través de la neblina del pánico. Respiraba con más fuerza y rapidez, pero aún sentía que le faltaba el aire. Lo único en lo que se fijaba la vista era en Bakugo, sentado en el suelo, acunando lo que le quedaba de la pierna. El cuerpo de Izuku ni siquiera temblaba. Bien podría haber quedado paralizado por el asesino de héroes. Pero no fue él quien lo hizo. Izuku fue el culpable. Esto es todo, murmuró Bakugo. Esto les demostrará lo repugnante que eres. Espero que te hayas saciado de sangre, Deku. Será tu perdición. Bakugo se obligó a levantarse, apoyándose en la ventana de la agencia normal mientras se sostenía sobre un pie. Luego se apartó de la ventana y usó sus ráfagas para lanzarse por los aires, respirando entrecortadamente. Eso puso en marcha la mente de Izuku. ¿Qué quería decir Bakugo? ¡Oh! ¡Mierda! Izuku corrió tras Bakugo, esquivando unas gotas de sangre que caían del aire sobre él, goteando de la pierna destrozada de Bakugo. Una docena de pensamientos azotaron la mente de Izuku mientras corría hacia los demás. ¿Qué pensarían? ¿Qué les iba a decir exactamente Bakugo? ¿Creerían que fue un accidente? La parte racional de su mente le decía que sus amigos obviamente se pondrían de su lado antes que del tipo del que tenían que salvarlo, pero esa parte de su mente no era muy fuerte en ese momento, así que quedó ahogada por la abrumadora necesidad de acurrucarse en el suelo y no volver a levantarse. La sección de la calle donde Ochako, Todoroki e Ida habían estado luchando contra el asesino de héroes era un desastre. Todoroki seguía de pie, con hielo cubriendo el suelo alrededor de su pie derecho y la manga de su brazo izquierdo quemada hacía tiempo. Todo su brazo izquierdo se había vuelto una mezcla irregular de rosa y rojo, e Izuku se detuvo al verlo. ¿Era siquiera posible que Todoroki ardiera? El asesino de héroes estaba a pocos metros de Todoroki, parando y cortando los ataques de hielo que Todoroki le lanzaba y esquivando las oleadas y ráfagas de fuego que iluminaban la calle con destellos amarillos, en lugar del fuego rojo que había empezado a usar para combatir. ¿Era por eso por lo que se quemó? ¿Estaba Todoroki usando fuego demasiado caliente? El asesino de héroes sangraba por un corte en el labio y tenía una gran roncha roja en la cara que debía de ser de una de las devastadoras patadas de Ida. Ida pasó a toda velocidad por el otro lado del asesino de héroes, intentando derribarlo y dejarlo vulnerable a otro ataque, pero el asesino de héroes simplemente saltó por encima de la patada y le cortó el pecho a Ida con el cuchillo de carnicero que llevaba envainado en la espalda hasta entonces. Por suerte, lo peor que le hizo fue hacerle un gran corte en la armadura y no pareció cortarle el cuerpo por debajo, pero sí lo hizo resbalar y rodar por la calle al perder el equilibrio. Todoroki creó una columna de hielo inclinada que surgió de la calle junto a él y se elevó hasta la altura de algunos apartamentos y oficinas de 2 plantas. Una mancha negra y rosa apareció de la nada, desprendiéndose de puntos de apoyo y superficies tan rápido que Izuku no pudo seguirla con la vista. Fuego fluyó del pie de Todoroki, y una línea de llamas se extendió por el suelo hacia el asesino de héroes, quien saltó para esquivar el ataque. Ochako emergió de esa mancha negra y rosa, agachada contra la columna por una fracción de segundo.
Se impulsó y giró para que sus pies fueran los que chocaran contra el asesino de héroes, quien no pudo esquivarlo en el aire. Un destello rosa la inundó justo antes del impacto y lo pateó con un grito de esfuerzo. El asesino de héroes intentó bloquear, pero el cuchillo de carnicero que tenía en la mano no fue suficiente para absorber el impulso abrumador de la patada de Ochako, y el ataque impactó con un fuerte crujido. El asesino de héroes fue enviado a estrellarse contra una ventana del segundo piso del edificio adyacente y los vidrios cayeron a la calle de abajo. Bakugo cayó al suelo, incapaz de detener su descenso con un solo pie. Izuku alcanzó a Todoroki e Ida, de pie junto a ellos, mientras Ochako aterrizaba de lado, tambaleándose. Tenía un corte en la ceja que sangraba por un lado de su cara, lo que sobresaltó a Izuku, pero le dedicó una sonrisa al ver que estaba prácticamente ileso, aunque no pudo devolverle el gesto. Observó a Todoroki e Ida y vio que también tenían varios cortes y moretones pequeños. Todo el brazo de Ida estaba flácido y ensangrentado, probablemente por el ataque del asesino de héroes, y una de sus piernas también sangraba. Todoroki se había hecho 2 cortes en la cara. Uno en la ceja izquierda y otro, superficial pero aún doloroso, que formaba una línea recta desde la mandíbula hasta la línea del cabello. De repente, Izuku se sintió mal por haber salido prácticamente ileso de los ataques de Bakugo gracias a su traje ignifo. ¿Lo ven?, gritó Bakugo, agarrándose la pierna y manteniéndola a la vista de los estudiantes héroes. ¿Ven lo que me ha hecho? Deja de moverte. Tienes que ir al hospital, gritó Izuku. No, necesitan ver. Necesitan ver de lo que eres capaz, dijo Bakugo. Recorrió con la mirada a Ochako, Todoroki e Ida con una mirada roja como la sangre. Esa escoria me arrancó la pierna. Se cree muy noble, pero esto es lo que hace cuando se quita la máscara. Oye, realmente deberías, dijo Ochako con voz temblorosa. Cállate. Soy yo el que habla, zorra, dijo Bakugo. Tenía los ojos abiertos y desenfocados, y todo su cuerpo temblaba, pero no parecía sentir dolor. Por fin puedo mostrarte exactamente quién es realmente ese pedazo de mierda que estás protegiendo. Es un asesino. Un homicida. Un villano malvado que te ha estado mintiendo todo el tiempo. Solo yo sé quién es en realidad. Lo vi matarlos. A toda nuestra clase de primer grado. Lo hizo con una sonrisa. ¿No lo ves? Te pondré hielo en la pierna para evitar que empeore. Quizás también pueda cauterizarla, dijo Todoroki. Con una expresión inusual, el rostro de Todoroki estaba blanco como el papel y sus ojos, normalmente entrecerrados, estaban abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Y deshacerme de las pruebas que necesito? Ojalá, Scarface, espetó Bakugo. Intentó levantarse, pero cayó de bruces. Escupió la sangre que le goteaba de la nariz mientras continuaba. Ah, pero eso es lo que quiere Deku, ¿verdad? Que sus marionetas limpien su desastre es justo el tipo de mierda patética que haría. Tienes una impresión equivocada de mi gorilla, si es eso lo que piensas de él, dijo Ira, cojeando unos pasos. Vino esta noche solo para verme. Mi gorilla priorizó sus prácticas, mi seguridad y mis sentimientos sobre un importante momento de crecimiento personal. ¿Esa clase de altruismo te parece malvada? Déjate de tonterías, gafas. Nunca ha dicho lo que piensa de verdad. Te hizo sentir mejor pensando que tu débil hermano recibiera lo que todos los débiles merecen. ¿Y qué? Ese es su juego. Así es como se gana a la gente, dijo Bakugo riendo. ¿No lo ves? Donde quiera que va, consigue nuevos seguidores. ¿Cómo están dispuestos a luchar por un Earth tan cobarde? Los ha lavado el cerebro para que sean sus marionetas. ¿No lo ves? Eso es lo que pasa cuando eres una buena persona con la que a la gente le gusta estar. No me extraña que nunca lo hayas oído, dijo Ochako con cara de furia. ¿Qué te pasa, Bakugo? ¿Sigues molesto por haberte echado de la UA? Sigue adelante. No. No me rendiré hasta que lo vean. La voz de Bakugo era escalofriante. Izuku se quedó paralizado, viendo cómo la capacidad de pensar y razonar de su amigo de la infancia se desmoronaba ante sus ojos. Todo su cuerpo estaba frío, pero su cerebro ardía. Todo en esto estaba mal.
Izuku, con amigos a su lado, junto a un Bakugo herido, que había terminado solo y condenado al ostracismo. Desde que empezó en la UA, la vida de Izuku había dado un vuelco, pero esa noche en Osu fue la primera vez que lo consideró algo malo. No quería esto. Izuku nunca había querido que Bakugo acabara hecho un desastre despotricante y sangrante. En realidad, no había querido coexistir con Bakugo, pasar 3 años aprendiendo a ser un héroe con él, pero solo quería vivir su vida y que Bakugo la respetara. Sin embargo, eso nunca iba a suceder. Con Katsuki Bakugo era imposible razonar. Casi lo habían matado en el acto, y aún no podía distinguir entre la realidad y una pesadilla desquiciada que había tenido a los 6 años. Izuku lo tenía claro en ese momento. Lo que lo hizo dudar fue una pregunta. ¿Qué se suponía que debía hacer con Bakugo? ¿Debía llevarlo a la policía para que lo arrestara? ¿Debería dejarlo ir con la esperanza de que cambiara? Izuku realmente no sabía cuál sería la mejor opción. Se quedó allí, atónito, mientras sus amigos lo defendían de la retorcida visión del mundo de Bakugo después de que él los hubiera defendido de su total disposición a lastimarlos a todos. Izuku estaba perdido. Katsuki aún no había perdido. Podía hacérselo ver. Eso ya no me importa, gritó Katsuki. Si apoyan a Deku, la UA está podrida por dentro. ¿Qué te ha hecho Midoriya para que pienses que es lo que dices que es? Dijo Gafas mientras se tambaleaba sobre esa pierna sangrante. Te lo dije. Mató a toda nuestra clase cuando éramos niños. Sonrió mientras la sangre le cubría la cara. Gritó Katsuki. Le encantó. Igual que sé que le encantó arrancarme el pie. Admítelo, Deku. Nos lo explicó mucho antes, cuando te echaron. Escuchábamos tu versión y la suya, y le creímos, dijo Flavi. Lo miró con una furia inmensa, como si pudiera hacerle lo que quisiera. ¿Tan increíble te parece que toda nuestra clase lo quiera y le crea? No, pero así es como lo hace. Se hace el débil y patético para que sientas lástima por él. Lo hizo durante años en la primaria y la secundaria. Se hacía el triste y atormentado por sus actos, pero en realidad no hizo nada para arrepentirse de su maldad. Solo intentó una y otra vez tocarme el corazón, intentó que sintiera lástima por él, pero me di cuenta de sus trucos. Soy el único que ve a Deku tal como es. Tienes que creerme, gritó Katsuki. Soy ajeno a esto, dijo Gafas. Pero parece que sí te dio pena Midoriya, tanto por lo sucedido como por lo que le hacías para compensarlo. ¿Por qué negarlo? La empatía es la mayor virtud de un héroe. No me dio pena el pequeño bicho raro, gritó Katsuki. Era su juego. La empatía es para los débiles. Quienes no pueden expresar sus sentimientos se ven obligados a compartirlos de quienes sí pueden. Así es como funciona. Todavía no puede usar su don como quiere, pero cuando tiene a todos sus amiguitos cerca, pueden ocurrir accidentes y te pondrás de su lado pase lo que pase. Está sucediendo ahora mismo. ¿No lo ves? Míralo. Te equivocas, Bakugo. ¿Sabes por qué vino Midoriya a Osu esta noche? Preguntó Gafas. Para adoctrinarte. Tu estúpido hermano quedó lisiado de por vida y cree que eres lo suficientemente débil como para dejarte convencer por su pequeño grupo de marionetas con el cerebro lavado. Dijo Katsuki. No. Soy débil, pero Midoriya no quiso aprovecharse de eso. Me ayudó a ver la verdad. Que la venganza no es el camino para mí. Estaba tan cegado por el dolor y el odio que no podía entrar en razón, pero Midoriya compartía sus propios sentimientos, que solo ahora comprendo. Lo que has hecho, incluso el breve resumen que recibí de Midoriya esta noche, es despreciable. Si yo fuera él, no sé qué haría. Dudo que tuviera tanto autocontrol como el que él muestra ahora, dijo Gafas. No, pero ya está. Te está dejando luchar por él. Te está engañando. Dijo Katsuki con la voz entrecortada. Ya estás enredado en su red. Tú, estás demasiado perdido. Ya les han lavado el cerebro. Cada centímetro del cuerpo de Katsuki temblaba. Era demasiado tarde para salvarlos. No había logrado evitar que Deku atrapara a otra persona en sus manipulaciones. Katsuki frunció el ceño, negándose a rendirse.
Si no podía salvarlos, tendría que destruirlos para detener la propagación de sus delirios retorcidos. Quemarlos hasta las cenizas era la única salvación que podrían tener una vez que cayeran en las manos de Deku. Se apoyó en sus manos y rodillas. Aún podía luchar. Puede que hubiera perdido un pie, pero aún tenía uno, y podía moverse con su don. Aún no estaba fuera de combate. Su pierna enviaba oleadas de dolor que pulsaban por todo su cuerpo, y casi sintió como si aún se estuviera desmoronando y pudiera seguir extendiéndose, pero se impuso al dolor y se movió. Katsuki se impulsó por los aires con sus explosiones, pasando por encima de Gafas y hacia Deku. Flavir y Scarface, a su lado, reaccionaron primero, con hielo extendiéndose para bloquear su ataque. Simplemente atravesó el hielo y extendió una mano hacia Deku. Flavir fue demasiado lento para reaccionar. Apenas había saltado hacia él cuando su don explotó, arrastrándolos a todos. Katsuki fue impulsado de vuelta al aire por su propia explosión, y vio cómo Deku recibía la explosión sin reaccionar, cayendo al suelo a pocos metros sin hacer ruido. Scarface intentó levantar otro escudo de hielo, pero él y Flavir también recibieron la explosión de hielo, volando por los aires igual que Deku. Flavir fue más lejos, ya que su don la hacía ingrávida, pero lo anuló y aterrizó a unos 12 metros de distancia. Katsuki aterrizó sobre su pie y no logró amortiguarse adecuadamente, lo que provocó que volviera a caer al suelo como sus enemigos. Gritó maldiciones mientras el dolor lo invadía. «Vamos, Deku. Lucha contra mí tú mismo», gritó Katsuki. «Yo», balbuceó Deku. «No puedo. No lo haré. No quiero pelear contigo. Nadie quiere pelear contigo. Eso es mentira y lo sabes. Desde niño solo has querido dejarme morado», dijo Katsuki riendo. «Ya veo cómo me mirabas. Solo deseabas usar tu don y acabar con este juego de mierda con un solo toque. Admítelo. Tienes tantas ganas de matarme que probablemente te esté costando todo no hacerlo ahora mismo. Pero tienes que mantener esa negación plausible, ¿sí? Así que esto es todo lo que harás esta noche». Extendió su pierna destrozada. Deku palideció al verla, como debía. «Nunca he querido matar a nadie. Basta ya, Bakugo», gimió Deku. «Sabes. Me estoy hartando de que me llames así», dijo Katsuki mientras se lanzaba de nuevo al aire. «Tienes un nombre de héroe, ¿verdad? Avance». «¿Qué nombre en clave tan patético? Bueno, yo también tengo un nombre de héroe. Cinder es quien soy ahora, y es lo que serás cuando termine de destrozarte». «Ja». Katsuki empezó a dar vueltas. Era el mismo principio que el codo propulsado por cohete, pero mucho más rápido. El mundo entero giró mientras Katsuki rotaba en el aire, tan rápido que todo se volvió borroso. Se elevó lo suficiente como para que ninguno de esos patéticos héroes pudiera detenerlo, y las explosiones a su alrededor se retorcieron con la velocidad de sus rotaciones, creando un embudo de fuego y humo que se arremolinaba alrededor de Katsuki. La sangre le hervía en las venas y todo su cuerpo ardía. Si no hubiera sabido cómo funcionaba el don de Deku, habría pensado que estaba sucumbiendo a él. No, era solo su propio don, explosión en marcha. Eso es lo que esos idiotas del suelo no se dieron cuenta. Cuanto más luchaba Katsuki, más fuerte se volvía su don, ya que sus explosiones provenían de su sudor. Cuanto más sudaba, más fuerte era la explosión, y cuanto más larga la lucha, más sudaba. Katsuki estaba hecho para el combate. Scarface también lo era, y su hielo lo refrescaba lo suficiente como para que dejara de sudar si quedaba atrapado en él, de ahí la altura. Miró hacia la calle y distinguió las siluetas borrosas con los colores de los trajes de héroe de esos mocosos. Se zambulló de nuevo en la calle. Salió disparado por la calle, sus explosiones destrozando la carretera y las ondas de choque destrozando todas las ventanas a su paso. Se acercó a Deku y sus amigos, quienes habían ido a ayudarlo a levantarse. Parecía que esa última explosión finalmente le había destrozado el disfraz, mientras se sacudía el polvo y examinaba su sudadera rota. Los cuatro se tensaron al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer, y Katsuki no pudo evitar sonreír. Esto los remataría con seguridad.
Le dolería, pero le haría mucho menos daño a él que a ellos, así que valía la pena. A medida que se acercaba a ellos y su giro aumentaba en velocidad, sus explosiones se volvían más potentes y calientes con cada momento que pasaba. Katsuki no pudo evitar sonreír. Sabía que la sangre corría por su rostro y su pierna palpitaba con un dolor que Katsuki había creído imposible antes de esa noche, pero no le importaba. Podría morir después de este ataque y no le importaría, porque finalmente habría matado a Deku y evitado que su maldad envenenara el mundo. Su obra estaría hecha. Deku y sus amigos entraron en acción. Gafas fue el más rápido de todos, incluso cojeando. Corrió e intentó desviarlo de su trayectoria al mismo tiempo que Flavi saltó hacia él y extendió la mano para intentar tocarlo. Deku llegó corriendo tras ellos, con ambas manos cubiertas, y saltó e intentó alcanzarlo en el aire. Los tres intentaron detenerlo, pero Katsuki no se dejó detener. Las explosiones a su alrededor actuaron como una especie de escudo, y alejaron a los tres héroes inútiles de Katsuki mientras este extendía sus propias manos, encontrándolos con una sonrisa en su rostro. Toda la calle se iluminó en un instante por su don, y sus manos detonaron con un sonido ensordecedor. Lo último que Katsuki vio antes de desmayarse fue una cortina de luz azul que se alzó entre él y Deku, quien lo miró a los ojos en el último instante posible antes de que el impacto del obús detonara y lo dejara inconsciente en el acto. Ochako recobró el conocimiento boca abajo en la calle. Se incorporó apoyándose en las manos y la izquierda se le dobló al instante. Sentándose, Ochako acunó su mano mientras intentaba flexionarla, pero gritó al sentir un dolor agudo en el intento. Había sido la mano con la que intentó tocar a Bakugo en ese último instante, la parte de ella que había estado más cerca de esa explosión demencial, así que tenía sentido. Ochako se levantó y se dio cuenta de que debía de haberse desmayado, ya que, por lo último que supo, su don había estado activo, y no lo había ignorado. Siempre se liberaba cuando se desmayaba. Miró a su alrededor y vio que había salido despedida bastante lejos por la calle antes de que eso sucediera, al menos 50 metros. Consideró usar su don para alcanzar a los demás más rápido, pero cuando lo intentó y vomitó en el acto, decidió hacerlo a la antigua usanza. Ochako corrió calle abajo, con todo el cuerpo dolorido después de tanto forcejeo. Debieron haber pasado solo 10 o 15 minutos desde que esos monstruos aparecieron en la plaza, pero le pareció una eternidad. Llegó a la zona cero y se quedó sin aliento al analizar la magnitud de los daños. Ni un solo edificio quedó intacto tras la enorme explosión de Bakugo. La carretera quedó completamente destrozada, hecha añicos, como si el don de Izuku hubiera sido utilizado. Los edificios quedaron destrozados, con las ventanas destrozadas y las paredes destrozadas. Las farolas, las que aún seguían en pie, estaban tan dobladas que las bombillas, todas destrozadas, tocaron el suelo. Trozos de hielo yacían por la calle, incrustados en paredes y coches, producto del esfuerzo de Todoroki por detener la explosión. Ochako pensó, al ver la destrucción que había causado el ataque de Bakugo tras el grueso escudo, que probablemente les había salvado la vida a todos con su último segundo. Si esto se debía a una explosión interrumpida, ¿qué pretendía Bakugo? Ochako empezó a temblar, y no era por el aire helado que había cubierto la zona tras la explosión del muro de hielo de Todoroki. Ochako vio a sus amigos y corrió hacia ellos. Iida fue el primero que vio. Su brazo seguía flácido y sangraba aún más profusamente que antes, al igual que su pierna. Sus gafas habían quedado destruidas en la explosión y parecía aturdido. Todoroki apareció cuando un montón de hielo se derritió repentinamente en una nube de vapor y salió de entre los escombros licuados. Resopló y resopló, apoyándose con la mano izquierda en el hielo y retirándola con un silbido de dolor. Su brazo izquierdo estaba rojo e inflamado, y tenía algunas ampollas en la mano. Todoroki las miró pensativo y no dijo ni una palabra. Ochako ayudó a Iida a ponerse de pie y cojearon hasta Todoroki, quien los recibió con un guiño de sorpresa y varios jadeos más. Los tres miraron a su alrededor y vieron a Izuku saliendo de entre los escombros, el más cercano al epicentro de la explosión. Los nuevos guantes metálicos de Izuku estaban completamente destrozados.
Su traje estaba hecho jirones, ennegrecido y cubierto de escarcha. Su cabello estaba hecho un desastre, incluso más de lo habitual, y cubierto de hollín. Una zona irregular de su rostro, que comenzaba en la comisura de la boca y se ensanchaba hasta cubrirle la oreja izquierda, estaba roja y en carne viva, y la sangre le empapaba la manga derecha. Ochako corrió hacia él y le llamó la atención. Una sonrisa torcida iluminaba su expresión. ¿Estás bien? Gracias a Dios, dijo Izuku con voz tensa. ¿Y tú? Preguntó Ochako. Cuando él asintió lentamente, ella acortó la distancia entre ellos y lo abrazó con fuerza. Él no podía corresponderle el abrazo, ya que sus guantes estaban destrozados, pero a ella no le importaba. Ochako solo necesitaba sentir que estaba bien. Deberíamos ver si hay gente en alguno de estos edificios. Esa explosión podría haberlos lastimado, dijo Izuku, soltándose con cuidado del abrazo. No creo que ninguno de nosotros pueda hacer eso, dijo Ochako. Estamos todos bastante maltrechos. Sí. Me cuesta respirar, dijo Izuku riendo. ¿De verdad estás bien? Creo que sí. No puedo mover la mano, pero no me duele nada más, dijo Ochako. ¡Qué bien! Ida, Todoroki. ¿Están bien? Preguntó Izuku, girándose y caminando hacia los otros dos chicos. Ochako lo siguió. Esa quemadura. Todoroki, ¿puedes? Preguntó Ida, sorprendido por las heridas de Izuku. El hielo es malo para las quemaduras, dijo Todoroki mientras miraba a Izuku con su famosa expresión pasiva. No pasa nada, dijo Izuku, negando con la mano. Deberíamos concentrarnos en asegurarnos de que todos en estos edificios hayan sido evacuados. Izuku, baja un segundo, dijo Ochako. Creo que hablo por todos cuando digo que apenas me tengo en pie. Tomémonos un segundo para respirar. Izuku la miró un momento, con la indecisión reflejada en su rostro, pero suspiró y dejó que todo su cuerpo se relajara. Bien. Lo siento. Siento que es mi culpa. Porque lo es. Ochako se estremeció, y su mano sintió un dolor intenso que le recorrió el brazo al apretarla por error. Ella y los demás miraron y vieron una cabellera rubia que le resultaba familiar alzándose entre los escombros humeantes. Katsuki Bakugo hizo estallar los escombros que lo cubrían y se colocó encima, apoyando la mayor parte de su peso en un pie, mientras que su muñón ensangrentado absorbía el resto. A Ochako se le puso la piel de gallina al comprender que estaba de pie sobre su pierna parcialmente destrozada. ¿Cómo podía soportar el dolor? Apenas se erguía, pues había vomitado por las náuseas que le provocaba su don. Si fuera por ella, se sentaría y no se levantaría en mucho tiempo. ¿Cómo era que Bakugo seguía de pie? Izuku se tensó junto a ella, e Ida y Todoroki cambiaron de postura para poder seguir luchando. Ochako fue la última en reaccionar y se colocó en una posición desde la que podía saltar fácilmente. Su mano buena flotaba sobre su hombro, lista para dejarla sin peso, pero en el fondo sabía que liberar su don podría resultar difícil dada la inutilidad de su mano izquierda. Todo esto es culpa tuya, Deku. Rugió Bakugo con voz ronca y temblorosa. Todo. Esta noche, la zorra de tu madre, haciendo que me expulsaran de la UA, todas las muertes. Todo es porque no puedes evitar destruir todo lo bueno de mi vida. Sus ojos estaban completamente rojos, con la sangre corriéndoles por ellos. Lo veo, pero nadie más. Solo ellos. Lo entienden. Me entienden. Entienden que tengo que destruirte, porque tú me has destruido. Soy yo quien hará justicia. Pero ahora sí que lo veo. No eres el único. Eres malvado, Deku, pero ellos son igual de malos que tú. No los obligaste a hacer nada. Quieren ayudarte de verdad, lo que los hace tan malvados como tú. La corrupción no solo proviene de ti. Son todos unos canallas. Todos en esa clase de canallas son escoria y soy yo quien tiene que lidiar con ellos. Todos los héroes que has conocido han sido como ellos, igual de malvados. ¿Son todos los héroes malvados? Si todos los héroes son como tú, entonces ya no los quiero. Izuku empezó a temblar como una hoja. Ochako lo miró y vio que estaba llorando. ¿Qué era eso? Sintió una opresión en el pecho y frunció el ceño.
No merecía sentir lástima por ese villano. Desconocía los detalles exactos de todo lo que Bakugo le había hecho a Izuku, pero sabía lo suficiente. No era muy cortés, y era todo lo contrario de la tonta que otros solían pensar que era, pero odiaba a Bakugo con todo su corazón después de lo que Izuku le había contado sobre él. No podía decir todo esto como si él fuera la víctima e Izuku el villano. Pero eso era lo que pensaba. Katsuki Bakugo realmente creía que tenía razón. Era una convicción inquebrantable que mantenía, y no podía demostrar que estaba equivocada, no porque tuviera razón, sino porque se negaba a considerar esa opción ni por un momento. Ochako lo entendía, queriendo creer que tu forma de pensar es la correcta, pero Bakugo se había excedido hacía tiempo y desde entonces no había parado de aumentar sus propias apuestas. Ella intentó responder a sus desvaríos, pero Bakugo siguió adelante, creyera o no que lo escuchaban. Me vengaré de Deku, pero ustedes también tienen algo que ofrecer. Tú y cada héroe que se atreva a interponerse en mi camino. Dijo Bakugo. Y no me llamen más por ese viejo nombre. Ceniza es lo que soy ahora, y es en lo que los convertiré. Reduciré a cenizas a todos los héroes hipócritas. Solo cuando termine descansaré. Así que vamos. Vengan a por mí. Bakugo se impulsó de nuevo en el aire con sus explosiones, elevándose hacia los cuatro en el suelo. Ochako solo ansiaba relajarse, pero se mantuvo en pie y se preparó para esquivar, solo para sentir un malestar estomacal con el repentino movimiento y las arcadas. A su alrededor, los demás intentaron prepararse para más combate, pero no lo lograron. Todoroki intentó conjurar una llama en su mano izquierda, pero siseó de dolor al no poder. Iida se deslizó en posición de corredor, pero su pierna sangrante cedió y cayó al suelo. E Izuku se negó siquiera a levantar las manos. Bakugo corrió hacia ellos, aparentemente sin oposición, pero a medida que se acercaba, la presión del aire bajó y el aire entre él y los héroes se onduló. Un círculo negro se manifestó, creciendo casi instantáneamente hasta alcanzar unos 3 metros de diámetro. A Ochako le dio un vuelco el corazón al darse cuenta de que era la misma puerta de teletransporte por la que habían salido los monstruos de antes, la misma puerta de teletransporte que el hombre de la USG. ¿Qué relación había entre Bakugo y el ataque a Osu? A pesar del control que había demostrado con su don, Bakugo no pudo frenar su impulso y se estrelló contra la puerta de disformidad, que se cerró enseguida. Ochako contuvo la respiración, recurriendo a su mal hábito, y esperó a que Bakugo reapareciera. Parecía que los demás también lo hicieron, si su silencio e inmovilidad eran una indicación. Tras un minuto entero esperando una emboscada, Ochako se relajó por completo, aunque logró mantenerse en pie. Miró a los chicos y les hizo la pregunta que llevaban escrita en sus rostros. ¿Puedo desmayarme ahora? A Izuku le fallaron las rodillas y casi se cae al suelo, pero se mantuvo en pie. Miró a su alrededor, con ojos paranoicos recorriendo la pantalla. Un ataque sorpresa debía de estar a punto de ocurrir. No se iría sin más. No era propio de Bakugo rendirse si iba perdiendo. No es que hubiera perdido nunca. Izuku tampoco conocía a su amigo de la infancia convertido en un matón. La persona con la que había peleado esa noche era completamente distinta a la persona con la que había crecido. Lo único que seguía igual era su rostro, e incluso ese había sido distorsionado por la enfermedad que se había apoderado de su mente. Claro, sabía que Bakugo llevaba un tiempo desconectado de la realidad. Lo que Izuku había visto minutos antes era algo completamente distinto. No era solo la mente asustada de un niño inventando una mentira reconfortante para asegurarse de no desmoronarse por completo. El Bakugo que Izuku conocía desde hacía años no estaba loco. Había sido un mentiroso y un abusador, pero también había estado confundido. Izuku supuso que la creencia de Bakugo, de que Izuku había causado intencionalmente el accidente con su don cuando eran niños, nació de esa confusión. Necesitaba algo comprensible a lo que aferrarse para afrontar la incomprensible tragedia que había ocurrido ante sus ojos. Luego, todo se había descontrolado y evolucionado a medida que crecían. Sin embargo, la causa raíz seguía siendo la misma. La necesidad de saber lo incognoscible, de responder a una pregunta que su mente ni siquiera podía plantearse. ¿Por qué?
Pero eso no era lo que Izuku había visto esa noche. Hacía tiempo que había aceptado que Bakugo lo quería muerto debido a la mentira que se había estado contando a sí mismo durante años. Que Izuku era un villano y que solo quería matar indiscriminadamente. Pensó que sería un acto de bondad, salvar a la gente del don maldito de Izuku. Ese había sido su punto de apoyo lógico durante toda su vida, y también al principio de su pelea de esa noche. Sin embargo, hacia el final, empezó a sentirse más desesperado, más loco, más maníaco. Empezó a despotricar sobre cómo Izuku lo había lastimado y cómo quería vengarse de quien le había arruinado la vida. ¿Era eso lo que pensaba Bakugo? De ser así, estaba delirando, pero eso era un paso más allá de lo que jamás había ido. Siempre había creído erróneamente que era karma por las propias acciones de Izuku que Bakugo lo tratara como lo hizo. ¿Y ahora? Había abandonado toda pretensión de heroísmo o retribución kármica y se había lanzado directamente al abismo de la locura. Izuku pensó que Bakugo podría creer que matar a Izuku y a sus amigos haría desaparecer todos sus problemas. ¿De verdad estaba tan loco? Se había mentido tanto a sí mismo que simplemente no podía entender dónde estaba la línea entre la fantasía y la realidad. Eso asustó a Izuku, mucho más que sus anteriores mentiras calculadoras, porque si Bakugo se dejaba llevar por puro odio, rencor y rabia, entonces era imposible predecir su próximo movimiento. Si ya no le preocupaba cómo lo veían los demás, rechazando su antiguo deseo de ser un héroe, entonces era más peligroso que nunca. Katsuki Bakugo era ahora un animal furioso que no tenía nada que perder y mucho que ganar, e Izuku fue quien lo dejó ir. Lógicamente, sabía que no era responsable de las acciones de Bakugo. Él eligió esto. Sin embargo, la parte de él que no podía evitarlo aún susurraba en su mente. ¿Había tomado Izuku la decisión correcta? ¿Había perdonado la vida a Bakugo, mal? No, no podía permitirse pensar eso. Si se permitía la idea de matar a Bakugo de alguna manera significativa, entonces Izuku dudaba que pudiera contenerse de hacerlo la próxima vez que se vieran. Y ahí estaba. A pesar de que sus amigos comenzaban a comprender poco a poco que habían ganado y que Bakugo no iba a volver de un momento a otro, Izuku estaba seguro de que esta no sería la última vez que verían a Bakugo. Estaba seguro de que esta noche solo había avivado el fuego que lo envolvía. Izuku no sabía cuánto tardaría Bakugo en atacarlos de nuevo, pero sabía que iba a ocurrir. Definitivamente tampoco esperaba que Bakugo estuviera presente la próxima vez, como esta noche. Cómo había conseguido que Stein, el asesino de héroes, se uniera a él era algo que Izuku no entendía en ese momento, pero ahora que sabía que ni siquiera ese hombre horrible sería suficiente para acabar con ellos, Bakugo no descansaría hasta ser capaz de matar a Izuku y a sus amigos de una vez por todas. Esa era la única certeza que le quedaba a Izuku tras la pelea. Tú. Los 4 estudiantes se estremecieron al oír una voz que resonó en la silenciosa calle. El único sonido era el crepitar de las pequeñas hogueras en los cráteres creados por el último gran ataque de Bakugo, su impacto de obús. Izuku había oído esos sonidos desde que tenía 4 años. ¿Cómo pudo ese ataque convertirse en algo tan devastador? Las llamas no se propagarían, ya que no había nada extremadamente inflamable alrededor. La voz atravesó ese zumbido en los límites de la audición y dirigió la mirada de Izuku y la de los demás, a juzgar por sus jadeos y gemidos hacia la ventana del segundo piso de lo que desde fuera parecía un edificio de oficinas. Encaramado en la ventana, con un pie sobre el alféizar y asomado para mirar a los niños, estaba el asesino de héroes. Sus ardientes ojos rojos congelaron a Izuku incluso a la distancia. Todo el cuerpo del asesino de héroes estaba tenso, listo para cualquier cosa, e Izuku tuvo que contener el impulso de temblar al pensar que aún quería luchar. Ninguno de ellos habría podido vencerlo en su estado de agotamiento. Estaban perdidos. Ustedes, niños, son fuertes. Poderosos, pero inexpertos. Ustedes y Cinder se parecen. Detesto la respuesta de Tenya sobre por qué desea convertirse en un héroe profesional. Volveré pronto por su sangre. Supongo que tendremos que ver qué pasa con el resto de ustedes y qué hacen a partir de ahora. El objetivo de Cinder es matarlos a todos, así que no se lo voy a quitar por ahora. Solo sepan que sus días están contados.
Nos volveremos a ver, estudiantes de la UA. Asegúrense de ser fuertes y tener una respuesta digna lista para cuando nos volvamos a ver. No quieren encontrar su fin en la punta de mi espada, pero los descuartizaré como la inmundicia que sean si veo algo indigno en ustedes, dijo el asesino de héroes. El asesino de héroes se agachó de nuevo dentro del edificio, desapareciendo un segundo antes de que una púa de hielo se alzara del pie derecho de Todoroki y atravesara a la ventana donde había estado Stein. Esa púa permaneció allí, ya que cuando Todoroki intentó derretirla con la mano izquierda, siseó de dolor y dejó el brazo colgando a un lado. Pasó un minuto y el asesino de héroes no reapareció, así que Izuku y sus amigos asumieron que él también se había ido. Los 4 estudiantes se apoyaron mutuamente mientras se arrastraban hacia la agencia normal. Izuku y Todoroki ayudaron a Iida a levantarse y a atravesar las puertas que Ochako les mantenía abiertas. Una de las manijas aún faltaba, ya que había usado la pieza metálica como arma que Bakugo había destrozado casi de inmediato. Sentaron a Iida en uno de los asientos del vestíbulo y se sentaron a su lado, con Ochako desplomándose en el asiento junto a Izuku. Los 4 se quedaron sentados allí durante un tiempo, procesando lo que había sucedido, antes de darse cuenta de que todos necesitaban atención médica.